Solo tenía $5 en su mano temblorosa. La pequeña Valentina miraba el escaparate de la pastelería con los ojos llenos de esperanza y miedo. Era el cumpleaños de su madre, y todo lo que podía ofrecerle era aquel poco dinero que había guardado con esfuerzo desde los pocos trabajos que lograba hacer ayudando a los vecinos. Cada centavo contaba, y ella sabía que esos $5 apenas alcanzarían para algo modesto, pero quería que su mamá se sintiera especial, aunque fuera por un instante. Mientras Valentina tanteaba entre los pequeños pasteles, midiendo cuidadosamente cuál podría comprar, la campanilla de la puerta sonó y un hombre elegante entró. Su porte impecable y su mirada calculadora destacaban en contraste con la atmósfera cálida y casera de la pastelería. Era un CEO solitario acostumbrado a manejar millones, pero con un corazón que hasta ese momento había olvidado cómo sentir. Observó a la niña, a la que suspiraba con nerviosismo sobre los pasteles. ¿No puedes encontrar lo que buscas, pequeña?, preguntó con una voz suave, curiosamente diferente de su tono habitual de negocios. Valentina se volvió, sorprendida por la atención. Solo tengo $5 y quiero que el pastel sea bonito, para mi mamá, dijo con un hilo de voz, sosteniendo el billete como si fuera un tesoro invaluable. El CEO se acercó y por primera vez en años, su instinto no fue calcular ganancias ni pérdidas, sino comprender un gesto puro y sincero. ¿Qué te parece si te ayudo?, dijo sacando su cartera. No es mucho dinero, pero creo que hoy puedo hacer que tu mamá tenga un cumpleaños inolvidable. Valentina lo miró incrédula, pero antes de que pudiera responder, el dueño de la pastelería comenzó a colocar cuidadosamente un pastel más grande y decorado de manera hermosa frente a ella. El aroma de chocolate y fresas frescas llenó el aire, y por un momento Valentina olvidó la presión de su presupuesto. El CEO se inclinó y susurró: a veces, los pequeños gestos crean los recuerdos más grandes. Hoy, tu mamá tendrá un recuerdo que jamás olvidará. Mientras la niña pagaba, ahora con ayuda de aquel extraño caballero, sus ojos se llenaron de lágrimas de gratitud. No entendía quién era realmente ese hombre ni por qué había decidido ayudarla, pero en ese instante, la magia de su acto convirtió un día común en un momento extraordinario. Cuando salió de la tienda, el CEO caminó tras ella un par de pasos, observando cómo Valentina corría emocionada por la calle, abrazando el pastel que ahora era mucho más de lo que sus $5 podrían haber comprado. Por primera vez en años, sintió que algo dentro de él se suavizaba, que aquel encuentro inesperado había despertado una chispa de humanidad que creía perdida entre contratos y cifras. El aire del barrio estaba impregnado de risas y aromas dulces, y la vida de Valentina, aunque modesta, brillaba con la promesa de un recuerdo imborrable. Sin embargo, lo que ella no sabía era que aquel encuentro fortuito no solo cambiaría su cumpleaños, sino que también sería el inicio de un vínculo inesperado entre dos almas que hasta entonces vivían en mundos completamente distintos. El camino de regreso a casa estaba iluminado por la luz cálida del atardecer, y cada paso de Valentina parecía un pequeño triunfo. Sostenía el pastel con cuidado, temiendo que un solo tropiezo arruinara lo que aquel extraño había hecho posible. Mientras caminaba, pensaba en cómo explicaría a su madre que un desconocido, con un traje caro y zapatos relucientes, había decidido regalarle algo más que un pastel, había regalado un instante de esperanza, un recordatorio de que el mundo aún podía ser amable. Al llegar a su apartamento, Valentina abrió la puerta y el aroma familiar de la cocina se mezcló con el olor a flores que su madre solía poner en la mesa los días especiales. Su mamá, cansada de un largo día de trabajo, levantó la vista y sonrió al ver a su hija sosteniendo el pastel. ¿Qué es esto, cariño?, preguntó, intentando disimular la sorpresa. Valentina, con los ojos brillantes, corrió hacia ella y lo abrazó fuertemente. «¡Feliz cumpleaños, mamá! Mira lo que conseguí». Su madre miró el pastel, sus ojos se humedecieron y una sonrisa que combinaba incredulidad y gratitud se dibujó en su rostro. «Esto es hermoso, Valentina. No sé cómo». Valentina solo pudo encogerse de hombros, todavía tratando de asimilar la magia del encuentro con el CEO. «Un señor me ayudó, dijo que quería que fuera especial para ti», explicó con entusiasmo. Su madre acarició suavemente el cabello de su hija y, aunque no dijo nada más, sus ojos lo decían todo, estaba conmovida, sorprendida y profundamente agradecida. Mientras las dos se sentaban a cortar el pastel, el CEO, que había continuado su camino después del encuentro, no pudo quitarse la imagen de la niña de la cabeza. Algo en su inocencia y determinación lo había alcanzado en un lugar que él creía cerrado hace mucho tiempo.
De repente su mundo de reuniones interminables y decisiones calculadas parecía un poco más vacío sin la chispa de aquel momento humano que había presenciado. Decidió que no podía dejar que eso se desvaneciera como un recuerdo fugaz. Así que al día siguiente regresó a la pastelería, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre la niña y su madre. Mientras caminaba por las calles del barrio, observaba a la gente con nuevos ojos, buscando indicios de la pequeña Valentina. Finalmente el dueño de la pastelería, al reconocerlo, lo saludó y comentó casualmente: «Vino una niña ayer con un pastel, parecía muy feliz, ¿la conoces?». El CEO sonrió, aunque con un dejo de nostalgia. «Sí, creo que su historia merece más que un simple encuentro. Quiero asegurarme de que esta familia tenga algo más que un momento fugaz. Quiero ayudarlas a soñar más allá de sus limitaciones». Esa decisión marcó el comienzo de algo inesperado. A partir de aquel día, el CEO empezó a aparecer discretamente en la vida de Valentina y su madre, ofreciendo ayuda silenciosa, oportunidades que parecían casuales, regalos que parecían coincidencias. Cada acto, por pequeño que fuera, transformaba poco a poco la vida de las dos mujeres. Valentina comenzó a ver que los sueños podían cumplirse, y su madre recuperó la fe en que incluso en la adversidad, la bondad y la generosidad podían tocar sus vidas de maneras que nunca imaginaron. Y mientras el mundo continuaba su ritmo frenético, aquel vínculo inesperado entre una niña con $5 y un hombre que tenía millones crecía, construyendo una historia que prometía cambiar no solo su presente, sino también su futuro, lleno de sorpresas, descubrimientos y momentos que nadie podría prever. Con cada día que pasaba, la relación entre Valentina y el CEO se iba tejiendo de maneras sutiles pero profundas. No era algo que se pudiera ver inmediatamente. Él nunca llegaba con grandes pompas ni ostentosos regalos, más bien, aparecía con pequeños detalles que hacían la vida diaria de Valentina y su madre un poco más ligera. Una mañana, por ejemplo, Valentina encontró una bolsa con útiles escolares frente a la puerta, y dentro de ella, una nota que decía: «Para que tus sueños sigan creciendo». Un amigo secreto. La niña no podía creerlo. Cada gesto parecía imposible de provenir de un desconocido, y sin embargo, había una calidez en ellos que la hacía sentir segura, como si alguien realmente creyera en ella. Su madre, por su parte, observaba todo con una mezcla de sorpresa y gratitud silenciosa. Al principio estaba recelosa, preguntándose quién era ese hombre y por qué se había interesado en su hija. Pero a medida que los días pasaban, comenzó a notar que no había intereses ocultos, no había exigencias ni expectativas, solo un deseo genuino de ayudar, de ver florecer a esa niña que luchaba por dar lo mejor de sí misma. Era un alivio y algo más, un recordatorio de que la vida aún podía sorprenderla. Valentina, impulsada por la curiosidad, comenzó a idear formas de agradecerle. Pintaba pequeños dibujos y los dejaba en la pastelería, escribía notas con palabras sinceras, o incluso cocinaba galletas para compartirlas. Cada gesto de ella encontraba respuesta en pequeños actos del CEO, un libro que sabía que le encantaría, un boleto para un evento que despertara su imaginación, un consejo amable dejado en una tarjeta. Lo que para otros podría parecer insignificante, para ellos era un hilo invisible que los conectaba, tejiendo confianza y afecto entre mundos que nunca antes se habían cruzado. Una tarde, mientras Valentina caminaba por el parque con su pastel ya consumido y su corazón lleno de emociones, vio al CEO sentado en un banco con la mirada perdida en el horizonte. Esta vez, fue ella quien se acercó con timidez, sosteniendo una flor silvestre que había recogido. «Para usted, gracias por todo», dijo con una voz que intentaba sonar segura pero que temblaba de emoción. Él tomó la flor con cuidado como si sostuviera algo extremadamente valioso, y por primera vez, dejó que se filtrara una sonrisa genuina. «Gracias, Valentina. Tu bondad me ha recordado algo que había olvidado, que incluso en la vida más calculada, siempre hay espacio para la maravilla». Esa tarde, mientras el sol comenzaba a desaparecer detrás de los edificios, Valentina sintió algo que nunca antes había experimentado, la certeza de que la vida podía cambiar en un instante y que a veces, incluso los desconocidos podían convertirse en ángeles guardianes inesperados. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que aquel vínculo recién comenzaba a desvelar secretos más profundos, oportunidades más grandes y desafíos que pondrían a prueba su confianza, su fe y la fuerza de un lazo construido con actos de bondad y generosidad silenciosa. Mientras las sombras de la ciudad se alargaban, el CEO se levantó del banco y caminó junto a Valentina, pensando que aquel día, y muchos otros que seguirían, serían el comienzo de una transformación que nadie hubiera previsto.
La historia de una niña con $5 y un hombre con millones, conectados por un momento de simple humanidad, que estaba destinado a cambiarlo todo. Y en el aire flotaba una promesa, tan ligera como la brisa del atardecer, que el próximo encuentro no sería casual, sino el inicio de algo mucho más grande, inesperado y maravilloso. Los meses pasaron y la vida de Valentina y su madre se transformó de maneras que ninguna de las dos había imaginado. La pequeña, que antes contaba cada centavo con cuidado, comenzó a soñar sin miedo. Cada mañana se despertaba con entusiasmo, sabiendo que el mundo podía ser amable, que las oportunidades podían aparecer incluso en los momentos más inesperados, y que la generosidad podía cambiar destinos. Su madre, que había trabajado incansablemente para mantener a flote a la familia, comenzó a respirar con alivio, descubriendo que el peso de la vida podía compartirse y que la esperanza aún tenía un lugar en su corazón. El CEO, aquel hombre que parecía inalcanzable en un mundo de números y contratos, también había cambiado de manera silenciosa pero definitiva. Su corazón, antes envuelto en frialdad y rutina, se había suavizado. Cada sonrisa de Valentina, cada pequeño logro que compartía con él, lo recordaba de lo que realmente importaba, los momentos de conexión humana, la fuerza de la bondad y el poder que un solo acto desinteresado puede tener en la vida de alguien. Lo que comenzó como un gesto espontáneo frente a una vitrina de pasteles, se había convertido en un vínculo profundo, casi familiar, que ningún acuerdo financiero ni privilegio material podría reemplazar. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de tonos dorados y rosados, Valentina corrió hacia el CEO con un brillo en los ojos que no podía ocultar. «Mire lo que he hecho hoy», dijo sosteniendo un dibujo donde ella misma los había retratado, ella y su madre juntos, unidos por la sonrisa y la esperanza. Él lo miró con admiración y emoción, por primera vez entendió que había sido parte de algo mucho más grande que él mismo, algo que trascendía el dinero, el poder y la rutina. La madre de Valentina, observando la escena, no pudo contener las lágrimas. «Nunca imaginé que un simple encuentro pudiera cambiar tanto», murmuró, mientras abrazaba a su hija y al hombre que se había convertido en un protector silencioso y en un amigo inesperado. En ese instante cada dificultad, cada sacrificio y cada momento de incertidumbre parecieron disiparse, dejando solo claridad. La vida, cuando se cruza con la bondad y la generosidad, puede ser extraordinaria. Y así, la historia de una niña con $5 se convirtió en un relato de milagros cotidianos, de corazones que se abren, de vidas que se entrelazan en formas que nadie podría prever. El CEO y Valentina continuaron encontrándose, no como un desconocido y una niña necesitada, sino como almas que habían encontrado un puente entre dos mundos distintos, pero igualmente humanos. Cada gesto, cada sonrisa, cada palabra compartida era un recordatorio de que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en amor, compasión y oportunidades que se dan sin esperar nada a cambio. Al final, lo que comenzó como un pequeño acto de bondad se transformó en una lección de vida para todos, que incluso en los momentos más simples el destino puede sorprendernos, la esperanza puede florecer. Y un solo acto desinteresado puede cambiar no solo un cumpleaños, sino un futuro entero. La niña con $5, su madre y el CEO demostraron que la magia existe en la vida real, y que los corazones abiertos siempre encuentran la manera de tocar otros, dejando recuerdos imborrables que brillan para siempre en la memoria. Y mientras la ciudad continuaba con su ritmo imparable, ellos caminaban juntos, sonriendo porque sabían que aquel encuentro fortuito había sido solo el comienzo de algo eterno, algo que nadie podría borrar.